días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrada del blog de Museo de Cemento Rezola. En esta ocasión venimos a presentaros un nuevo proyecto que se llama Añorga Artea. Este espacio es un espacio abierto a la comunidad de Añorga para que sus vecinos y sus vecinas puedan exponer en esta sala pues, sus trabajos artísticos, da igual la disciplina que sea, pero es un espacio dedicado y destinado a acoger sus creaciones. El espacio se inauguró el 13 de julio con una exposición que se titula Santipagola, al límite de la marquetería. Esta exposición está actualmente, como podéis ver, en la sala del museo y se puede visitar hasta finales del mes de septiembre. Y para hablarnos un poco de la exposición y de este fantástico y muy minucioso trabajo de marquetería, tenemos a Santi Pagola, el autor de todas estas piezas. Buenos días, Santi. Buenos días. Gracias por acercarte al museo a contarnos tus secretos. Aquí siempre que queráis. ¿Por qué elegiste el título de Al límite de la marquetería, Santi? Pues porque me parece que el hecho de hacer estas cosas hay que trabajar muy al límite, como se suele decir, porque tiene unas características que la gente cuando lo ve dice, uy, ¿y esto cómo has hecho? Y esto pues les parece una cosa un poco como muy difícil de hacer. Y a la vez a mí no me parece difícil porque ya lo he aprendido. Pero bueno, entonces elegí este tipo de trabajo, de marquetería. Sí. ¿Y siempre tuviste muy claro trabajar la madera? ¿Por qué elegiste la madera? ¿Qué te provoca el material de la madera? ¿Y por qué le eres tan fiel en tu trayectoria? Desde pequeño yo creo que me gustaba la madera. Y estando en la escuela, que estaba aquí, los 3 años que hicimos de escuela aquí en aprendizaje, hacíamos también, no marquetería, pero hacíamos trabajos manuales y yo por lo visto usaba mucho las maderitas. ¿Y qué ocurrió? Pues todo es un proceso, a partir de los 14 años. En esa escuela estaba de profesor don Teresforo, que fue el creador de la revista Añorga Escolar, que Añorga todos le conocen. Entonces, cuando terminábamos estos 3 años, parece ser que él era el encargado de encontrarnos un lugar para aprender un oficio. Y se habría fijado que a mí me gustaba, por lo visto, la cuestión de las maderas, y me encontró un lugar en la parte vieja, en San Sebastián, era una ebanistería muy buena, de mucho renombre, ebanistería y Parraguirre. Allí se hacían muebles de todos los estilos, francés, inglés, en fin. Y me llevó allí, y claro, yo empecé allí a aprender pues, a estar con la madera. No empecemos enseguida a trabajar las chapas, pero bueno, vas adquiriendo el oficio y allí con todos los demás, al pasar de los años, pues yo empiezo con las chapas. Y ocurría una cosa, que en ese momento no se vendían tableros chapeados. Hoy sí se venden chapeados, pero entonces no se vendían. Y claro, todos esos chapeados había que hacer en el taller. Y yo ya con cierta edad ya manejaba todas las chapas y ya me empezó a gustar, en fin, pero era por el oficio. Sí, te viene el oficio, ¿no? El oficio te lleva a la madera y la madera te lleva a explorar una vía creativa que es pues las chapas y la creación de marquetería de estos paisajes. Exacto. Hemos notado, la gente cuando viene a ver la exposición, porque es verdad que está viniendo mucha gente, que la primera sensación que tienen al ver los cuadros es que es pintura. O sea, ven los detalles tan bien delimitados que se creen que es pintura. Entonces, desde el museo le explicamos que no es un trabajo minucioso de marquetería. Entonces, sí que me gustaría, Santi, que explicaras para la gente que se va a acercar a ver la exposición o para los que puedan consultar las obras en la página web, ¿cuál es el proceso que tú haces para partir de una chapita poder llegar a crear este tipo de cuadros? Sí, a mí también ya me han hecho gente preguntas que a ver si tienen algo de pintura la pintura y sí. No. O sea, es lo que no conciben, que se pueda ver un paisaje, un bodegón con unos colores que parece que son los auténticos y si le miras bien no son los auténticos. Pero entonces hay que hacer una cosa antes, cuando empiezas a trabajar, que con las chapas, con los colores que tienen las chapas, tú tienes que interpretar los colores que existen en la naturaleza, que no son los mismos, pero cuando ves el cuadro ya terminado, te parece que estás viendo cómo son. Entonces, no existe nada de pintura, y tú tienes que elegir, cuando vas creando el cuadro, tienes que elegir esos colores. Y de hecho, por ejemplo, mira, tengo aquí además uno donde se puede ver una cosa curiosa, pero
Sí. Esto es un paisaje que está en Alder. Sí. El título lo tengo, Mirador en la Concha. Entonces tenemos 2 tamarindos y la barandilla con el agua y todas las casitas que están en Miraconcha. Este color tiene el árbol allí. No. No. Pero es verdad que desde fuera, o sea, cogiendo un poco de perspectiva, sí. Dirías que sí. Y tú estás viendo esto y estás viendo 2 tamarindos con sus ramitas y todo eso, ¿no? Sí. También tienes que elegir luego la veta de la madera. La veta de la madera puede ser así o puede ser al otro sentido. Si la eliges así, parece que es un tronco, un auténtico. Entonces, estás creando una cosa que el que la ve se cree que está viendo aquello. Y si vas con esto allí y dices, esto tiene otro color, pero tú estás viendo eso, es interpretar los colores de la naturaleza con los colores de las chapas. Todo está en ese sentido. Lo mismo que la barandilla de la concha. Y con los cielos te ocurrirá algo parecido, y las tierras, ¿no? Las arenas o los suelos, los cielos. Todo tiene, ¿no? Esto no es de este color, pero tú vas compaginando esta sombra que tiene aquí con lo que es la acera, por donde pasa la gente, ¿no? El mar que está detrás de esto, la barandilla esta no tiene este color, es blanca, y esta es de tipo un poco amarilla, ¿no? Pero le das un carácter que estás viendo lo que estás viendo allí en persona. Esa es la historia, pero pintura no existe. Y el que lo ve por primera vez, porque esto no se ha visto así en exposiciones, yo mismo no he visto nunca marquetería. Entonces, cuando lo ves, pues tienes que hacer preguntas, porque no lo entiendes, ¿no? Ese es el asunto. Yo creo además que la gente ya cuando le explicas, ¿no?, que está compuesto por cientos y cientos de plaquitas de madera, piecitas de madera que están engranadas, que están encoladas, que están pegadas, como si fuera un gran puzzle. O sea, la gente es como que no sale del asombro y siempre dicen, pero Dios mío, ¿cuánto trabajo? Santi, ¿cuánto trabajo hay detrás de estos cuadros? Eso es lo que te quería explicar. Por ejemplo, ves esto y dices, muy bien, muy bonito. Y ni yo ahora mismo ya no me acuerdo cómo he hecho todo esto. No me acuerdo. Pero en el momento que lo estás haciendo, vas haciendo. Porque para hacer esto lo saco de una fotografía. Eso, cuéntanos un poco, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es tu primera idea? Sí. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que haces para poder al final terminar un cuadro como este? Le saco yo una foto a esto, le saco esta foto, veo cuando va a ser de aquí a aquí y tal. Y digo, bueno, a ver cómo lo hago. Esa fotografía la mando a hacer una fotocopia. Una fotocopia, pero me lo hacen en grande, en el tamaño que voy a hacer ahora, pero me hacen en un papel fino. Y ese papel fino no me valdría para hacer luego las piezas, no me valdría como... Como soporte. Sí, como... no me sale la palabra ahora. Plantilla. Todas estas son plantillas. Esto lo puedo recortar en una cartulina más gruesa. Entonces, de ese papel fino que me lo han hecho, me lo traspaso yo con un calco a una cartulina más gruesa. Y esa cartulina es la que voy recortando. La dibujo todo y recorto esto y hago buscando las direcciones y tal. Y todo esto, igual, aunque sean pequeñitos, porque aquí en este aro igual hay 15 piezas. Y todas esas piezas son distintas una de otra. Y todas, cuando las voy poniendo, las voy pegando con celo, para que no se separen y que estén todas las juntas bien hechas. Hago la barandilla y cuando tengo hecho en la parte del mar, coloco la barandilla y marco todos los huequitos que hay ahí para recortar y ir metiendo, O sea, es un trabajo, se os voy a decir, trabajo de chino, es un trabajo que tienes que tener 2 cosas, mucha paciencia y mucho tiempo. Sí, y buen pulso también. Bueno, todavía no se me mueve mucho la muñeca. Sí. Entonces, eso se hace de esa manera. Yeah. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con estas casas? Pues ahí tengo que poner las ventanitas. Eso te iba a decir, a mí es que lo de las ventanitas realmente me fascina. Entonces, son como puntitos ahí perdidos en no sabemos dónde. Claro, tengo que recortar lo que es, por ejemplo, la fachada, el blanco este de la casa. Y si recorto eso y le hago los agujeros, con formones muy pequeñitos, luego te les enseñaré. Si hago así, recortando primero esto y luego esto, puedo romper toda la chapa, porque la veta corre. Claro.
Entonces, cojo un trozo mayor que lo que es el frente de la casa, y como es mayor, no se me parte cuando lo hago los agujeritos de las ventanas. Hago los agujeritos, relleno con lo que es la ventana, y luego cuando ya tengo todo el frente hecho, lo que es la cara más las ventanas, entonces recorto ya lo que es la... O sea, empiezas con el detalle y luego Sí. ya vas a lo que es Y la... todo eso se aprende haciendo, porque empiezas a hacer con recortado lo que es la fachada y ves que se te rompe. Entonces dices, y si lo cojo entero, la chapa está más entera, no se te rompen los agujeritos de las ventanas. Todo eso se aprende haciendo. Claro. Pero es eso, claro, el que lo ve dice, ¿y eso cómo se hará? ¿Y eso cómo se hará? Son preguntas muy normales, Sí. muy normales. Pero entonces nos hemos quedado en el momento en el que tú recreas en cartulina Sí, el paisaje que luego vas a trasladar Sí. a piececitas de madera. ¿Ese paso cómo lo haces? pues... O sea, ¿cómo vas sustituyendo el- la forma de cartón con las piezas de madera? Pues hombre, tengo ya todo esto en una cartulina dibujado. Esto mismo dibujado en una cartulina. Sí. A esa cartulina yo le puedo cortar esto, le puedo cortar esto, le puedo cortar esto, distintos. Y eso es lo que me sirve. Recorto en la cartulina Sí. y tengo ya ahí una piecita de cartulina. Y esa es la que pongo yo en la chapa y la marco y recorto. Ya tengo esa y la pongo. Y luego la otra, y luego la otra. Y todas estas lo mismo. Aquí es de otra manera. Aquí hago sobre lo que está hecho de cielo, le hago el canalito ese y ahí le incrusto la chapa. Es como le abres Le un abro espacio y sí, incrustas todo la con madera. formones y con gubias. Luego te explicaré con los formones cómo se hace, porque claro, aquí hay curvas. Todo esto se necesitan gubias que tengan el filo en curva, y luego en otros sitios pues son líneas rectas. Eso se hace con formones, que son las líneas rectas. Es un trabajo que, viéndolo así, dices, ¿esto cómo lo habrá incrustado? Pues cuando tienes todo el cielo, pones el árbol, que ya lo tienes puesto así, y vas marcando todo y vas metiéndolos. Es una cosa muy... A mí me lo explican eso cuando yo no hacía los cuadros y me hubiese dicho, es un poco imposible eso hacer. Sí, es un poco lo que pensamos el resto cuando Pero lo vemos. como vas haciendo y le has cogido la maña, Sí, pues al final consigues hacerlo. sí. La verdad es que consigues recrear paisajes en madera increíbles, con un detallismo Y todas estas espectacular. años, además, como conocía yo el sitio, todavía Sí. me da más gusto. Claro. O sea, y sé, hombre, pues aquí jugábamos, Sí. pues aquí no sé qué. Sí, sí. Y las herramientas que utilizas, ¿nos puedes enseñar así algunas? Eso es lo que también es de ver. Creo que también te has tenido que fabricar algunas tú para poder... Claro, ¿no? para hacer esas cosas tan pequeñas, fíjate qué curvitas más pequeñas. Sí, sí, sí. Estas igual no, estas ya existen Sí. en venta. Sí. Pero hay otras, por ejemplo esta me la hice yo. Es como un punzón, ¿no? Es una Parece. cosa fina, ¿no? Y luego, en las rectas, por ejemplo, para hacer las ventanas de las casitas, ya ves, ahí no hay ni 1 milímetro. Sí. Y con eso haces las ventanitas. O sea, tienes que fabricártelas. Yo con unas chapitas y hacía esto, y luego están las clásicas, las que ya son más grandes. Ya son ya más grandes. Sí. Pero esta misma la tengo hecha yo. Ahí le hice un huequito. Y con estas, pues voy haciendo todas Las hendiduras y los todo. Y luego, claro, las líneas rectas, que en venta hay de estos formones, pero a mí me interesaba más ancho y me lo hice este. ¿Qué viene a ser este? Pues este es la herramienta que se usa en un cepillo. Esto se le pone al cepillo y con esto se cepillan, estas que suelen tener una manera así, se le mete. Sí. Y yo le metí esta pieza y la uso para hacer pues, piezas largas. Si no, no puedes hacer, tienes que hacer con esta en 2 Claro, o 3 veces claro. y te puedes hacer la línea distinta, Sí. pero con esta la haces de una vez. Una vez. O sea, pero bueno, te haces con unas herramientas que luego te sirven y sigues haciendo. Ese es el proceso. Ese es el proceso de cosas tan pequeñas como 1 milímetro que sirven para hacer todo esto. Sí. Cada vez más anchas, según la medida que venga a hacer, Sí. cojo el formón o la bulla que me interesa. Sí, sí. Ese es el asunto. Y luego también, Santi, tenemos en la exposición un cuadro totalmente diferente, ¿no? Que es como El de las piezas que sí, estás que te refiriendo. alejas de Sí. esta técnica Sí. y es como más escultórica, más tridimensional.
Eso Me ocurrió... gusta mucho, por cierto, tengo que decirte a la gente que viene a visitar la exposición, Sí. es una pieza que gusta mucho. Esa fue la primera etapa de hacer. Cuando resulta, eso salió de la siguiente manera, en todo el proceso. Hice un trabajo para casa. Era una mesa que se acoplaba a la pared y se bajaba, y era una mesa de las antiguas que había, de ese estilo había en los caseríos y todos estos sitios. Entonces, lo que iba a ocurrir, que al bajar la mesa iba a ser las patas, era un cuadro, un marco de fresno, de color amarillento, y quedaba en el centro, quedaba hueco. Y pensé entonces, y si aquí hiciera yo algún paisaje, alguna cosa, y hice un cuadro con marquetería, con líneas rectas y con estas piezas. Si no está en casa, allí la pared muy bien. Me gustó y dije, uy, pues si aquí luce el sitio que yo he hecho con esto, pues lo mismo podría hacer cuadros con luego enmarcarlos. Y entonces empecé a hacer con este método. Marquetería, que es el fondo, Sí. lo que es la concha, el mar, el cielo y todo eso, y piezas. Sí. Pero es curioso porque en tus primeros trabajos la madera es como que sale ¿no? Sí, como que sí, invade un poco claro. el Son piezas cúbicas. Eso es, tiene dimensión, sí. y luego ya te pasa a un trabajo donde tú te metes en la madera. Es como un trabajo un poco inverso, ¿no? Esta era la primera vez que hacía eso, hice con esas piezas. Y claro, son muy bonitas y queda bien, y interpretas bien. Sí. Porque en casa tengo, por ejemplo, unos que vienen a ser esto mismo, pero al revés, la visión del otro lado, del mar para aquí. Y se ve pues eso, toda la San Sebastián, las catedrales con su torre, tal. Entonces te das cuenta que sí, que es San Sebastián, ¿no? Es una forma de interpretar. Sí, sí. Pero al final dije, hombre, pues tampoco es lo auténtico, vamos a decir, pero es moderno, estas cosas son modernas. Y entonces es cuando cambié, esa fue la primera etapa. Cambié y suprimí las piezas y empecé a hacer todo con marquetería. Pero entonces, era la segunda etapa, tampoco eran estos cuadros que hago ahora, porque todas las líneas, cuando cortaba, eran líneas rectas, que es lo que hacíamos en el taller, para chapear, para los muebles eran puertas, costados, todo eran rectas, ¿no? Entonces empecé a hacer todo con líneas rectas. Tampoco me quedaba contento, porque no era auténtico. Y dije, ¿y si empiezo a meter ahí líneas curvas? Investigar un poco, claro. ¿no? A probar. Entonces no suprimí las rectas, porque las rectas también hay que hacerlas, pero hay un montón de cosas que tienen líneas curvas. Una montaña tiene líneas curvas, un bodegón, un vaso, ¿no? Y entonces empecé a hacer con las dos cosas, que es cuando tuve que empezar a hacer las herramientas estas pequeñitas, con curvas y todo eso. Y claro, entonces es cuando me quedaba más satisfecho, porque ya interpretaba mejor lo que veía. Y ya seguí haciendo todo eso. Y de esas primeras piezas así como más tridimensionales, más escultóricas, al día de hoy, ¿en qué estás trabajando, Santi? ¿Tienes algún proyecto en tus manos o estás de relax? En este momento esto es lo último que he hecho, porque claro, aquí ocurrió que haciendo ya todos los cuadros con curvas y rectas, que ya era la tercera etapa, que es ya toda al fin, un día se me ocurrió salsear un poco en las revistas de añorga escolar, que tengo un montón, desde el año 46, creo que 48. Desde el 46 es cuando... 46, la primera, sí, ¿no? Y dije, bueno, y vi que había un montón de fotografías de todos los barrios de Añorga y un montón de caricaturas. Y dije, pues sería muy bonito hacer todo Añorga, que está en todos los barrios y todo esto. Y empecé a hacer. Y de ahí salió esta exposición. Y qué cosa, en la cabeza tenía yo, pues esto no estaría mal ponerlo en Añorga, que todo el mundo conoce el sitio y todas estas cosas, los han vivido aquí y tal. El otro día me preguntaban en la inauguración, uy, pues yo vivo aquí, pues yo vivo allá, aquí solemos jugar. O sea, les gustaba. Sí, les gusta mucho, sí. Es como un viaje en el tiempo a través de... Exactamente, y entonces es cuando surgió todo esto. ¿Ahora qué tengo? Pues bueno, como también tengo un montón de cuadros de San Sebastián, que aquí aparecen unos cuantos, los puentes, y tengo en casa todos los puentes, desde el Cursal hasta Loyola, con ese último cantidad de Astiñenes, y ahora a ver si terminan de hacer el puente nuevo, a ver cómo queda, porque es un poco raro, ¿no? Pero estoy haciendo en este momento el puente de Loyola, el de los parteles, que lo tenía sin hacer, que yo también en San Sebastián.
que por cierto fui a sacar la foto y tal, y me vinieron los soldados que estaban haciendo guardia a ver qué estaba haciendo, o sea, pero bueno, ya les expliqué y no, me dejaron hacer las fotos. Y estoy haciendo el puente de Loyola. No es muy bonito porque no se ve mucho, pero bueno, quedará hecho con todos los demás de San Sebastián. Completas, ¿no? Completar todos. Tengo el puente de Hierro, el viejo, no sé si conocisteis. Yo no. No conocisteis, pues eso, el puente de Hierro viejo fue muy famoso. Durante la guerra creo que ahí murieron más de uno acribillados. Y bueno, después de ese hicieron el nuevo, que tiene así unos picos, el que tenemos ahora, que se llama el puente de la Real Sociedad. Y tengo los dos puentes. Y todos los demás, empezando desde Astiñene hasta el Cursal, tengo todos. Y luego, pues paisajes de San Sebastián, un barco como... Sí, ahí tenemos en el del puerto. El barco es bastante difícil para hacer. El obelisco que está en el puente de María Cristina. Entonces, de esos tengo un montón. Y puedo hacer, si tengo fotos que me agradan y tal, pues puedo seguir haciendo. Ya sé que es complicado, pero más o menos para hacer un cuadro como este, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿cuánto tiempo? ¿Meses? Imagino que meses, claro, obvio. No, meses, igual 2 o 3 meses, según el tamaño del cuadro, las dificultades que tenga, porque a veces es un cuadro un poco grande, pero igual es más fácil de hacerlo. Sí, igual no tiene tanto detalle, sí. ¿no? Por ejemplo, este que es más pequeño, igual tarde más que este que es más grande, porque aquí las piezas son más grandes, los montes te van cubriendo. Claro, sin embargo, le tenemos arriba, que es una panorámica del barrio, tienes mucho más detalle, claro. Y aunque sea de un tamaño... Introducir las rayas del campo de fútbol, todas las ventanitas, en fin. Y luego elegir los colores. Aquí, por ejemplo, se ve muy bien. Para recrear los montes, ¿verdad? Como has utilizado diferentes, ya no solo color, sino texturas con las vetas que recreas también. Sí. Yo aquí estoy viendo, porque yo viví aquí, en esta casa, y aquí detrás teníamos una chabola, el que vivía arriba tenía esta chabola, esto era nuestra huerta y bajaba ahí por detrás hasta aquí. Conozco muy bien todo eso, estuvimos en esa escuela, jugábamos aquí, o sea, pero todas estas cosas con curvas, cambian los colores. El monte no es de ese color, pero a un lado le das así, al otro así, y parece que te hace las ondulaciones, ¿no? Sí. O sea, que todo eso es casi no existe, pasó la carretera por ahí, se ve Igueldo desde aquí, nosotros veíamos desde las ventanas de atrás, veíamos Igueldo, o sea que... Todo eso es un archivo también, tus trabajos, porque en muchas partes ya han desaparecido, entonces a través de tus obras podemos... Ese barrio tampoco, el barrio de San Ignacio no existe, el barrio del Carmen, anda por allí, tampoco ya están destruidos, o sea, ese es el asunto. Pues muy bien, Santi, la verdad es que es una exposición que nos encanta por su detallismo, porque sí que vemos todo el trabajo que tiene cada uno de los cuadros. Y nada, ha sido un placer acoger tus piezas. Y todas las caricaturas, por ejemplo, que están también. La gente de Añorga, la gente de Añorga les conoce a todos, les ha conocido, los jóvenes no. Pero aquí, por ejemplo, el practicante, que además nos ha puesto inyecciones, ahí está. Muchos están muertos ya. Este está muerto. Este tenía la sociedad de Colas S.A. Yo le conocía a este y a su mujer, que llevaban la sociedad. Ahí han pasado ya 3 o 4 gentes por ahí. O sea que todos estos son muy conocidos, allí lo mismo. Estoy viendo todos esos que están ahí abajo, todos están ya fallecidos, menos alguno, Arnaiz y esos. Y hecho Azcárate, que cuando yo fui a trabajar a la banistería, resulta que Miguel estaba allí y llevaba un año. Ah, mira. Y aprendiendo de tapicero, por lo visto Don Telesforo lo había llevado el año anterior. Pero ya se estuvo un año así, luego ya se dedicó al fútbol y dejó. Pues ese ha sido el asunto. Y esos a mí también me gusta, los de las piezas también me gustan. Sí, ya sé también que me te gustan. Hombre, al final son creaciones tuyas y les tienes cariño, claro, y además es que son muy bonitos, estéticamente son muy bonitos también. Lo que pasa es que como iba yo inclinado a hacer marquetería pura, por decirlo de alguna manera, pues fui dejando esos y fueron 3 etapas. Con estas piezas, con líneas rectas y las que son ahora ya, líneas rectas y curvas. Que tengo, pues eso, qué sé yo, caseríos, pueblos, Regil, Igueldo, pueblos que hay, Tolosa, el clásico Tolosa con el puente que tiene luego donde hacen el mercado, con el monte este, el Urturre, que
hemos subido un montón de veces, entonces son cosas muy agradables para ver. Pues nada, pues lo que vamos a hacer es invitar a la gente, ¿verdad? Eso es. A que venga, Eso es lo a que se acerque al museo y descubra pues, tu y que trabajo, disfruten, sobre todo los de Añorga. Sí. Y los demás, pues bueno, sí. Y los demás también, que son unos cuadros Claro. muy bonitos de ver y de apreciar todo el trabajo que lleva detrás. Esa es la historia. Pues nada, Santi, gracias por... Gracias a vosotros, porque me habéis dejado poner aquí, no sé, claro. Bueno, realmente este es un espacio que hemos abierto a la gente de Sí. Añorga. Tú naciste en Añorga, Sí. aunque en la actualidad vives en Donosti. Sí. Así que este espacio también era para ti, para tus trabajos. Y nada, Todo ha os ido muy invitamos a acercaros al museo y a descubrir el trabajo de Santi Pagola al límite de la marquetería. Eso es. Que tengo ahí, por cierto, la casa donde nací yo, en Recalde. En Recalde Berri, en el año 1923. Muy bien. Yo nací en el 39. O sea que todo está unido. Todo está unido. En el barrio todo está unido. Todo está unido. ¿eh? Muy bien. Pues gracias, Santi. Venga, pues Hasta la próxima. a vosotras, a disfrutar.